Galicia no viene siendo un mundo entero y es más que nada un hemisferio, porque los vecinos y vecinas de este trozo de la corteza terrestre tenemos dos personalidades, pero siempre gastamos la misma. La otra la dejamos para cuando los tiempos sean llegados, pero no acaban de llegar. Mientras atesoramos la mayor clave de la sabiduría y del conocimiento, la perplejidad cósmica. La perplejidad cósmica a escala humana, el escepticismo melancólico, la certeza de que entre un sí y un no siempre es más razonable un depende. Welcome to Carne Cruda y Album. Join us for danger, excitement, innovations. En 1957 nacía en Vigo un hombre genial que revolucionaría la música, la poesía y la televisión en Galicia. Era 17 de mayo, el mismo día que se celebra el Día das Letras Galegas, quizá un presagio de su vínculo con la lengua y la literatura. Un presagio de lo que vendría después. La fundación del grupo de poesía experimental, fonética y dadaísta Rompente. De chimpancé, zas, el cerebro, zas, está hecho de champiñones, zas, los nervios, zas, son como los tirantes, zas, la primavera. El impulso de una literatura moderna, urbana y vanguardista en una España que salía de la longa noite de pedra, como definió a la dictadura el escritor gallego Celso Emilio Ferreiro. O la creación de Os Resentidos, el grupo que fusionó el rock, el punk, la electrónica y la música tradicional gallega. Y que protagonizó junto a Siniestro Total, Golpes Bajos o Aerolíneas Federales, la movida viguesa, aquel movimiento que mostró al mundo que Galicia arde y es un sitio distinto. Cuando tú te acercas a un extraterrestre, ¿cómo saber si efectivamente es de los buenos? Es decir, si es gallego. Muy fácil, se habla con él y él responde con preguntas. Un sitio distinto, extraterrestre, como él. Como Antón Reixa, mito viviente de la cultura gallega que compuso la banda sonora de varias generaciones. El marciano que después de la literatura y la música probó también el cine y la televisión. El que montó en los 90 la productora Filmanova, con la que hizo series tan míticas en su tierra como Mareas Vivas. ¿Y qué? ¿De visita en Porto Sá? ¿Es bonito esto, No, vengo para quedar. Y con la que produjo y dirigió la adaptación de la novela de Manuel Rivas, El lápiz del carpintero. ¿Por qué te llaman predicador? Bueno, eso me viene por algo que hice una vez, en vísperas de elecciones, cuando andaban los curas dando aquellos sermones contra la izquierda. Parecía el apocalipsis. Ha sobrevivido a varios apocalipsis, a un ictus, a un accidente de tráfico que lo dejó en coma, a una depresión, a la COVID y a la presidencia de la SGAE. Y de todo ha logrado recuperarse para volver a subirse a los escenarios y seguir creando una forma de entender la cultura gallega sin complejos. Antisistema por sistema, Reixa vuelve tan perplejo como siempre y tan antisistema como esta canción para presentarnos la antología de su poesía, Enciclopedia Perplejidad, publicado por 4 Lunas, y para repasar la enciclopedia de su vida. ¿Qué pasaría si hubiese impresoras domésticas? Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas y hacemos las preguntas de las entrevistas. Buscamos a las mejores invitadas. Y en general escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. Digo Antón Reixa, vos días, crudos días. ¿Cómo estás? Crudos días. Crudísimo. Que nunca lo iba a decir yo. Crudos. Bueno, días. Lo dijiste hace 12 años. 12 años. En sí. Carne Cruda y desde entonces nos hemos cruzado. Nos echaron de Radio 3. Nos echaron de Radio 3. Nos echaron de todos los sitios. Nos echaron de todos los sitios, pero hicimos nuestra república y tú además gazatíes y tú has contribuido a que esta república esté sana y salva. Sí, estoy muy feliz de que hoy lo he visto. Hay un ladrillo por ahí que es mío. ¿Sí? Lleva mi nombre. Sí. Y antes de seguir, por si se me olvida, estoy enfadado. ¿Por qué? Estoy enfadado porque este programa tiene más oyentes que productores. Ya. Es decir, lo escucha mucha gente, pero somos menos los que ponemos dinero para que esto vaya adelante.
Y esto no puede ser. Pues que pongan los diñeiros. Dile a la gente que los ponga. Los que no ponéis pasta, fuera. Sabemos vuestra frecuencia, sabemos dónde vivís y os vamos a cortar la señal. Está muy bien que la cuña vaya al principio, Muy ya bien, no se olvida, no ¿vale? se olvida. Porque Oye, si no, mira que todos los días, coño, tenéis que andar diciendo que Todos los ponga días. pasta. Ya. Que somos pesados, ¿eh? ¿Esto Sí. qué es? parecemos que pobres pidiendo limosna a la puerta de la iglesia. No, pobres no sois brillantes. Y aquí tenemos. Yo creí que iba a poder dormir incluso aquí. Tenéis que poner unas literas. Sí. Bueno, tenemos un buen sofá. Cuando tú quieras, a echar una buena siesta. Yo esperaba algo más. Bueno, seguimos construyendo la República y de hecho la construimos con gente como tú. Te decía que hace 12 años que pasaste por Radio Carne 3. Cruda, por Radio 3. ¿Cómo te ha ido esta década larga? Cada vez peor. Yo no me diste mala suerte. Recuerdo que en aquella época yo estaba en plena campaña para ser presidente de la SGAE. Porque el problema, la SGAE es la peor época de mi vida, la borraría del currículum. Pero lo hice a propósito, que ya tiene cojones. O sea, ser presidente de la SGAE es difícil. Yo agoté todos mis puntos Siberia recorriendo la puta España para que me votase la gente y luego descubrí que aquello era una alcantarilla, era un lodazal y vaya, me fui un año y pico. Si no duraste, yo creo que has sido el presidente de las GAE más breve. No, de hecho, no sé cómo te metiste en esas. Te entrevisté entonces, me acuerdo, preguntándote. Sí, además hablamos, era el día que se hablaba del canon digital, yo tenía mi postura sobre el canon digital. Y bueno, pues lo que te decía, me metí a propósito. Yo tenía radiografiada la sociedad tal como yo pensaba que era, pero me faltaba saber esa mafia de la música nocturna y eso fue lo que yo me dije, esto hay que romperlo ya. No quería hacerlo gradualmente. Esta gente que cobra los derechos de autor de la reproducción de música en televisión metiendo sintonitas en programas. La rueda, ¿no? Sí, la rueda de la música. Era como una tasación absolutamente desproporcionada para la hora de menor audiencia de televisión. Eso iba en detrimento de los autores que hacían la música y los guiones de las series, por ejemplo, y eso no podía ser y yo tenía que romper con todo. ¿Y pudiste romperlo? No, ellos tardaron otros 12 años. Es decir, eso implica que es algo así casi como 500 millones de pesetas. La rueda suponía 50 millones de mordida al año, ¿no? Toma ya. Y tardaron muchísimo. Yo cuando me fui, cuando me echaron, vamos, yo decía, es que el problema, dije, es que aquí no hay alternativa y no la había. Han tardado más de 10 años en estabilizar la sociedad y en romper con ese maleficio de la rueda que es pues un robo de 50 millones de euros al año. Bueno, lo de la CAE es lo que te faltaba en el currículum, pero bueno, como tú has estado en todos lados, en la música, en la literatura, en la televisión, el cine, cuando alguien te conoce y está muy loco y alguien que no te conozca, que venga a otro planeta, ¿cómo te presentas tú? Bueno, de otro planeta viene él. Sí. No, yo lo tengo fácil. Yo digo, soy un artista y punto. Pero el problema lo tuvieron mis hijas en sus respectivos colegios, que llegaban y decían, ¿tu papá en qué trabaja? Claro, ellos no sabían qué decir. Es algo legal, hijas. Decía, es algo legal, no os preocupéis, ya os lo contaré con detalle. No, hoy me habéis traído en lo que es mi parte más genuina y querida, la poesía. Yo soy un poeta. Y además desde siempre quise ser un poeta y quise ser reconocido como poeta. Pero al mismo tiempo me di cuenta que para mantener la independencia de la poesía, yo he hecho fíjate, este libro recoge poemas desde 1976 hasta 2023. Bueno, pues el poema de 1976 lo hubiese podido escribir ahora. ¿Ah? Yo no sé si es que soy un pelma o que he construido eso que se llama estilo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo sabía que la poesía era imposible vivir de ella, ¿no? Fíjate, hasta Darwin, que es un poeta palestino, muy importante en la cultura palestina y en el desarrollo de la música palestina, era un poeta profesional. Y yo he leído la obra completa de Darwin, y cada Darwin se levantaba por la mañana y decía, soy poeta, y se ponía a escribir. Y mete la pata alguna vez. Hay cosas de Darwin que no merecen la pena. Es decir, un poeta no puede ser profesional ni por la insistencia en el trabajo. No puedes trabajar diariamente de poeta. Sí puedes diariamente escribir un verso, pero no puedes diariamente escribir un poema.
y además no puedes tener retribución económica por ser poeta. Entonces, para mantener la independencia de mi personalidad poética, sabía que tenía que buscar el medio de vida en otras cosas. Yo creo que me he pasado un poquito, ¿sí? Pero empecé de jefe de almacén, productor, teatro, he hecho de todo. Ahora estoy haciendo danza contemporánea. Venga, es que ya. fíjate que, le falta la danza. Pues no le falta. Os voy a dar la exclusiva. Estoy trabajando con una coreógrafa magnífica que es una cubana que se llama Quirenia Martínez, y ella empezó trabajando con unos poemas míos en el espectáculo anterior. Le gustó el resultado y para el siguiente espectáculo me pidió un libro entero y dije, pues sí, puede disponer de él. Pero yo no sabía lo peor, y era que ella le quería dar al espectáculo actual un carácter inclusivo, y dijo, ¿qué más inclusividad que bailes tú, que tienes un 65% de movilidad, de discapacidad reconocida, y aparte tienes casi 70 años? Bueno, esto es como hacer bailar a las gallinas, o sea que ahí me ves, llevo 3 meses ensayando, haciendo cosas y tal. Soy feliz con la danza contemporánea. ¿Sí? ¿Te gusta? Debía haber empezado por ahí. Pero se equivocó y empezó por la poesía. La poesía es un contraste, o casi siempre es un contraste. ¿Hay vida posible en el neón de un anuncio de Tío Pepe? Yo os puedo asegurar que sí. Pasé 3 días y 3 noches en un hotel de la Puerta del Sol, Madrid, España. El balcón de mi cuarto daba a un neón de Tío Pepe, y es un contraste. Un gallego, yo viviendo en un neón de Tío Pepe, andalucísimo, sobre todo para un gallego que, como todos los gallegos, tenemos doble personalidad, pero utilizamos casi siempre la misma, y esa, como casi todas, es otra historia. ¿Y cuál es la historia de esta antología? ¿Por qué ahora? ¿Y cómo la has hecho? Porque me quería dar, coño, el poeta no puede morir sin una antología, y ya fui humilde porque normalmente es que te hagan tus obras completas, pero bueno, espero que la República Radiofónica se ocupe de eso cuando muera, que puede ser en cualquier momento. No, esperemos que sea dentro de muchísimo tiempo. Bueno, es una antología. Yo quería saber algo más de mi poesía. Quería divulgar más mi trabajo poético, porque es cierto, la gente que me conoce en Galicia y fuera de Galicia, normalmente lo que menos piensa de mí es que soy poeta, y es lo que esencialmente, por todo lo que os he contado, soy. Yo soy un poeta, por eso fui letrista de un grupo. Yo soy un escritor, por eso fundamentalmente mi aportación a la producción audiovisual y al teatro ha sido escribir. Por lo tanto, yo quería reivindicar mi condición de poeta, y además he querido ser duro, porque fijaros, este libro que tiene unas 150 páginas, esta edición de 4 lunas en España, y de la colección Rizoma también de Calandraca en gallego, tiene 150 páginas para más de 12 libros, o sea que han cribado mucho. Yo le pedí al antólogo decir, sé duro. Entonces, reducir 12 libros en 150 páginas es duro, y para mí es también un aprendizaje, y yo quiero divulgar mi mensaje. ¿Y de qué te has dado cuenta cuando has visto toda la proyección que has tenido en estos años? ¿De la poesía? Sí. Bueno, a lo que os decía, que es un problema, ¿eh? Me he enfrentado a mí mismo. Decir, coño, el poema del 76 lo podría estar escribiendo esta tarde. Entonces dije, coño, esto es o eso, que soy un pelma y no sé ya qué haceros, que tengo un estilo muy marcado, y se me nota, y lo he trabajado, y estoy feliz con la antología. Dices que cuando habitas en el absurdo militante y crees que lo absurdo es un bien común, el único ecosistema individual posible es la perplejidad. ¿Qué te atrae de la perplejidad? ¿Qué es? Bueno, la perplejidad ha sido siempre el principio filosófico de mi vida. Lo único que yo soy radical es que soy ateo. Soy muy ateo y soy muy republicano, o sea que hay que joderse, pero es... Ahí estamos. Y la poesía es la oración de los ateos.
mi poesía surge, recuerdo exactamente el momento, yo tenía 17 años, estaba viajando por Escocia, estaba en Glasgow, empezó a llover de una forma muy abrupta, y yo estaba en un escaparate y de repente empecé a hablar solo con el escaparate. Y yo dije, esto es lo que yo necesitaba. Hablar solo, contar. ¿Qué es lo que los católicos, esos, los capillitas que dicen en tu tierra, Violeta? Sí, hija, sí. Los capillitas hacen. Entonces yo no rezo, yo soy un ateo que dice cosas, que habla solo para evitar que el mundo sea peor. ¿Y qué es lo que te produce perplejidad? Hombre, es que estamos en un momento que si nos lo cuentan hace no mucho, hace 3 años, no nos lo creemos, ¿no? De repente todo el planeta está dando vueltas en torno a Trump, que empieza con es horrible esa imagen de él en la Casa Blanca, en el despacho Oval, firmando con ese rotulador que había que secuestrarlo, firmando decretos una y otra vez, ¿no? Y que promete la paz, pero promete la paz a cambio de dinero, o sea, va a hacer pobres a los ucranianos, ¿no? Esa es una de las perplejidades. O la tragedia palestina. La tragedia palestina ha sido también una de las causas que yo he seguido siempre. Es un horror. Son años y años de un país, es como, yo siempre digo, es un país viviendo de camping, ¿no? Sí. Y es un horror. Y ya la última hostia que le han dado a Gaza no podía ser peor, ni podría ser peor. Entonces, por lo tanto, yo, el mundo exterior a mí me afecta mucho y soy muy irascible. Lo que pasa es que también vivo una contradicción, que es decir, el mundo es un absurdo, el mundo no es un sitio deseable, pero a mí no me va mal. Es decir, yo he tenido la suerte de vivir toda mi vida, más de 60 años, haciendo lo que quiero. Entonces, ese contraste a mí a veces me hace sufrir, pero es también el motor de mi poesía y de mi forma de estar en la vida. ¿Es esa perplejidad, ese desconcierto lo que te hace crear? Es decir, algo que no entiendes sí, aparte, y que voy a intentar entenderlo a base de preguntas. Sí, aparte que yo he militado también en ese galleguismo perplejo y ese galleguismo... el galleguismo siempre fue muy republicano. Y claro que incluso los tópicos que se nos imputan. Dice, un gallego no te dice ni sí ni no, dice, depende. Pues claro, es que es el principio de la sabiduría. O un gallego responde con una pregunta, pues claro, es que no hay nada absoluto. O si te encuentras a un gallego por la escalera, no sabes si sube y si baja. Pues claro, es que no hay mayor estupidez que estar en una escalera y parar para preguntarle a un gallego si sube y si baja. Coño, lo que estoy haciendo, me he parado para hablar contigo, Memo, que me estás haciendo esa pregunta absurda, ¿no? Entonces, yo en esa antropología que en principio parecía que nos hacía un país taciturno, un país incluso conservador, yo creo que hay que darle la vuelta porque esa no es la esencia de la galleguidad republicana. ¿Y cuáles han sido los asombros, las perplejidades que más te han marcado en la vida? Pues los asombros son, bueno, el darme cuenta, el conocer tantos lenguajes artísticos. Estaba hablando antes de la danza contemporánea, pues es una cosa que no estaba en mi agenda y tal. Entonces, todos los lenguajes artísticos en los que por curiosidad me he metido, todos han servido para alimentar esa perplejidad, ¿no? Y por eso la perplejidad es el océano en el que yo nado mejor. Pues este asombro, esta perplejidad ha sido siempre internacionalista y anticolonialista. Madagascar, Lalín, Namibia, Ortigueira, Chad, Mondoñedo, Guinea-Bissau, Cambados, Costa de Marfil, Monforte, Senegal, Corcubión, Burundi, Mondariz, Zambia, Camariñas, Malí, Guitiriz, Camerún, Estrada, Gabón, Cerdedo, Etiopía, Rivadavia, Níger, Negreira, Mauritania, Morto, Sierra Leona, Tomiño, Lesoto, Becerreá, Libia, Fonsagrada, Somalia, Trasmirás, Kenia, Arzúa, Congo, Sinzo, Sudán, Rianxo, Liberia, Sotomayor, Togo, Forcarey, Ghana, Laza, Zaire, Melide, Tanzania, Mos, Uganda, Santa Comba, Angola, Vilar de Vos, Alto Volta, la luna se pone saharaui en Vigo, hostia en Dios, Cristo en Biafra, Abdul, vente para Europa. Qué gran lector eres, por cierto, de tu propia poesía.
¿Te asustan más los nuevos colonialismos que los de antes? Sí, porque son más sofisticados y tal. A mí me asusta un tipo como Elon Musk. Como un imbécil puede haber llegado tan lejos. Puede haber llegado bueno, tan lejos. ¿cuántos imbéciles han llegado tan lejos? Pero ese es el campeón, ¿eh? Sí. Ese es el campeón. O sea, lo del niño el otro día en el despacho Oval y con el memo de Trump allí haciéndole gracietas, pues claro que son sorpresas, son perplejidades que a mí me tumban y acaban conmigo. Y esto yo creo que no sabemos lo peor, que lo peor es lo que viene, lo digo con la tristeza, que es curioso, todos nosotros seguimos viviendo, nos levantamos por la mañana, hacemos entrevistas, pensamos que nuestra rutina va a seguir, y yo empiezo a tener un miedo real de que nuestra rutina, que eso es la paz, que eso se interrumpa por un conflicto terrible. Hoy algunos titulares de prensa ya hablan de la Tercera Guerra Mundial, pues yo qué sé, que les regalen juguetes bélicos, coño, pero que no den a la... Sí, porque actúan como niños, como ese niño que estaba, el hijo de Elon Musk en ese despacho Oval, como si fuera parte de los que toman las decisiones del camino del mundo. Manda el niño, a lo mejor manda el niño. A lo mejor manda el niño, ¿no? Sí, nos van a mandar al carajo. Sí, daros por jodidos, pero esto no acaba así. Esto no acaba así y la vida da muchas vueltas. Y es un horror. De repente, incluso los que hemos optado por una militancia local, en lo más cercano a nosotros, es un horror. De repente estamos hablando de escuchas, de rastreados, de WhatsApp, de teléfonos móviles. Esto es que no tienes por dónde cogerlo, no tienes ni palancas para cambiar. Nosotros venimos de un mundo militante en el antifascismo, y que podíamos ser todos muy distintos, podíamos ser todos muy ególatras, podíamos ser sectarios, pero había un objetivo claro. Ahora es que el problema es siquiera diagnosticar, identificar quién es nuestro enemigo. Lees mucho la prensa y estás muy informado, ¿no? Sí, leo 3 periódicos al día. No es para tanto, ¿no? Bueno, ¿de dónde te viene? Muy superior a la media. Sí, ¿de dónde te viene ese interés por lo que sucede en el mundo? Bueno, pues porque hay que estar informado y porque hay que saber dónde estás. Luego al final leo muy en diagonal y voy ahorrando mucha reflexión, ¿no? de periodística, pero hay que saber dónde estamos. Y en todo ese bagaje y en todas esas lecturas, tú usas un concepto que llama la atención, sobre todo viniendo de alguien que ha sido capaz de revolucionar o al menos de remover todo lo que has tocado, que es el fraude del idealismo. ¿Qué te ha defraudado más, la realidad o el mundo de la idea? Pues me ha defraudado más los iluminados. Hay un punto en medio, ya por si no tuviéramos pocos problemas. Los iluminados. Hay un ejército de iluminados que siempre tiene una solución para cualquier cosa, y lo que más me revienta es cómo sigue habiendo personas, compañeros de nuestra vida, compañeras, que piensan que los problemas complejos tienen soluciones simples, y no, los problemas complejos tienen soluciones muy, muy, muy complejas y que requieren mucho esfuerzo por parte de todas. ¿Cómo salimos de este embrollo en el que parece que... ¡Hostias! ¿Hay alguna esperanza? Sí, hombre, ahí está. Yo estoy hablando hoy así porque es por la mañana, me he tomado un café. Está nublado. Estoy aquí en este sitio tan bonito y tal. Pues sí, que hay esperanza. Yo soy un militante de la esperanza. La esperanza es lo siguiente y es el resultado de la perplejidad. La perplejidad es la metodología para observar la realidad y la esperanza es el objetivo. Y en ese sentido, tú dices que nunca te has identificado con tus coetáneos, sino más con los jóvenes, que son el futuro y son la esperanza, y con la poesía actual. Sí, eso es una historia, bueno, muy de lo que es el sistema cultural gallego. Cuando nosotros empezamos con Rompente, en el año 79, que ahí fue donde se sentaron las bases de todo lo que fuimos los miembros de aquel grupo en el resto de nuestras vidas, éramos considerados unos poetas malditos, ¿no? Sí, ¿no? Como no escribíamos sonetos, pues estos no son poetas. Lo mejor que han dicho de lo que hacíamos nosotros son 2 cosas terribles. El crítico oficial en aquel momento, que lamentablemente ha muerto, Carlos Casares, en su crítica dominical decía:
Bueno, estos no serán grandes poetas, pero bueno, se pueden leer. Y luego hay otra cosa también así como muy condescendiente, que decían, bueno, cuando leen sus poemas, bien, pero leídos eso es un horror, ¿no? Y, leídos así en silencio. Entonces han pasado los años y la venganza la venganza se sirve fría, ¿no? Claro. Y yo estoy muy identificado con las nuevas generaciones de poetas en Galicia. Hay un talento ahora en Galicia enorme, y sobre todo de poetas mujeres. Yo me siento muy identificado, de alguna forma reconocido, porque yo leo sus libros y de alguna forma ellos nos tratan bien y nos hablan, a veces exageran, ¿no? Nos dan una especie nos consideran una especie de santones que nunca hemos sido ni queremos ser, pero esa es la evolución de esos años, esas décadas que pasan desde 1980 hasta ahora. Luz Pichel me gusta a mí mucho. Luz Pichel. ¿Quién te gusta a ti? Pues mira, me gusta mucho Chuspato, por ejemplo. Ah, sí, también. Hoy le voy a dedicar el día a Chuspato. Venga, hoy le dedicamos el día a Chuspato. Aunque nosotros el día se lo queremos dedicar a Antón Reisa. Muchas gracias. Y de hecho, en Enciclopedia de Perplejidad no podían faltar algunos de los poemas de Rompente. Hay tiendas de antigüedades que parecen casas viejas. Hay casas viejas que mejor serían tiendas de antigüedades. Hay una mano fosilizada en el postrero reloj de arena, pero nadie le ha dado la vuelta de nuevo al reloj. El polvo arrincona los recovecos. Inanición, que no entiende de las dialécticas de los monologantes, de los frígidos del catecismo, de las cortezas sin madera, de los árboles apócrifos, de la colonia. Hay tiendas de antigüedades que parecen casas antiguas que mejor serían tiendas de antigüedades. Algo se está resquebrajando. Cabrones, este era el único poema del 76 que hay en el libro. Sí. Y lo habéis sacado. Bueno, para demostrar lo que decías al principio. Efectivamente. Que lo podías haber escrito hoy. Sí, esta tarde, lo voy a volver a escribir. Bueno, para quien no lo conozca, Rompente fue un grupo de poetas gallegos que desde los 70 se acercaron a la poesía con un enfoque radicalmente diferente a lo que se venía haciendo hasta entonces. Y bueno, pues estaba Antón Reisa, pero también Manuel Rivas, Alberto Avendaño, José Manuel Pereiro, Antón Patiño. Escribíais en gallego aún en dictadura, cuando seguía siendo un acto de resistencia cultural y política. ¿Cómo Sí. eran aquellos años? ¿Por qué Rompente...? Bueno, ya lo de escribir en gallego ya era un acto de Sí. reivindicación. Nosotros tenemos en común un defecto en la dentadura, no sé si desde ahí me lo ves, Violeta. Tenemos un defecto aquí, una caries jodida. Ajá. Y escribimos en gallego, ¿no? Ya. Además la poesía es pensar en voz alta, no Sí. nos sale de otra forma. Bueno, el posicionamiento lingüístico era importante. Yo recuerdo en aquel momento, la primera pregunta a la que tenías que responder siempre era ¿por qué escribís en gallego? Cosa que ya hace muchos años ¿Y que qué no. respondíais? Bueno, pues el rollo ese militante que tienes que... No decíais porque me sale a mí de las narices. Lo de la dentadura se me ha ocurrido ahora, muchos años después, pero hubiera sido una buena respuesta. ¿No? Pero hay un verso de Celso Emilio Ferreiro: escribo en galego porque sí, porque me peta. Claro. Porque me da la gana. ¿Cómo os juntasteis? ¿Cómo empezó aquello? Bueno, fundamentalmente porque éramos amigos que empezábamos a hablar de poesía, pero era muy interdisciplinar. Hablábamos de la misma música, de las mismas artes plásticas, compartíamos una cultura interdisciplinar muy importante, y eso nos fue uniendo y ese intercambio de conocimiento fue muy importante. Y el nombre lo dice todo, queríais romper con lo que había. Sí, el nombre lo puso Bernardino Agraña, un poeta ya mayor que ha muerto hace unos meses, hace muy pocos meses, y además está muy vinculado a su poesía al mar, y Rompente es también la rompente Claro. de la ola, ¿no? Y él nos puso ese nombre. ¿Cómo eran aquellos años en Galicia? Pues no, yo no tengo nostalgia de eso cuando dicen que contra Franco vivíamos mejor. Eso es una mentira, aquello era un coñazo, vivías mal. Lo de militar
era un rollo, o sea, nos sirvió, somos una generación que tenemos la suerte de que tenemos una prueba ética de que en la medida en que vivimos bajo un régimen dictatorial y asesino, hicimos algo prohibido contra eso, pero fuera de eso era peor, era todo muy oscuro, muy en blanco y negro. Tardamos mucho. Estos días se habla mucho de que Franco murió en la cama. Pues claro que murió en la cama, con el problema de que los demás no moríamos en la cama ni estábamos en la cama, estábamos en las calles protestando. Pero bueno, aún así, en esa negrura o en esa grisura que tenía en aquellos años del franquismo, vosotros ya estabais haciendo poesía de colores o en colores. Sí, bueno, y también teníamos un sentido más militante de la poesía, aunque éramos también vanguardistas. Editábamos en aquello que se llamaban vietnamitas, que eran la forma de imprimir panfletos en aquellos años. Pues en vietnamitas editábamos unas hojas que se llamaban hojas de resistencia poética. Pensábamos que la poesía, incluso cuanto más vanguardista fuera la poesía, aunque pudiera resultar en primera instancia un tanto incomprensible, que esa era la mejor forma de dinamitar aquel sistema horroroso. ¿Y por qué dices que Galicia es un sitio distinto, radicalmente distinto al resto? Oye, ¿por qué lo es? Mira que vamos a ver, Violeta, tú y yo, que en teoría tenemos el mismo carnet de identidad. Sí, básicamente. Tú eres andaluza, yo soy gallego. Eso tiene tanto, tú y yo tenemos tanto que ver como un esquimal, como con un tipo de Namibia, o sea, felizmente, Sí. Felizmente, porque no hay nada mejor que la diversidad. Hoy, antes de entrar a este estudio, te he hablado de tu acento. Sí. Tienes un acento que hay que conservar. Yo estudiado filología y lo que más me gustaba de la filología era la dialectología, la diversidad de los lenguajes de cada sitio. Es decir, el español, que es inmenso, tiene una riqueza dialectal importante, igual que el gallego que parece una lengua reducida a esa esquina del mundo. Pues internamente un tipo del norte de Galicia respecto a un tipo del sur habla muy distinto, y afortunadamente todos nos podemos entender. Y aparte de la distinta lengua, ¿qué es lo que hace distinto a Galicia? ¿Qué es lo que la caracteriza, la hace particular? Pues mira, yo he tenido que ir hasta Groenlandia para ver un paisaje que me impactara tanto como Galicia. Yo amo mi país, estoy fascinado por mi país. A cada momento y cada kilómetro que voy conociendo mi país, que nunca he acabado de conocerlo enteramente, es un país impactante. Ya te digo, he tenido que ir a ver los icebergs y las focas en Groenlandia para ver algo que causara a mí un impacto similar, ¿no? Entonces, desde esa expresión tan ingenua, pensar que esa ingenuidad fue la misma que movió a Rosalía de Castro, que ahora cada vez más se hacen reivindicaciones, y con razón, feministas de Rosalía de Castro. El primer libro de Rosalía de Castro, en 1863, que se llamaba Cantares Gallegos, en su prólogo decía algo tan elemental, que escribía que el libro en gallego parece que Galicia era bonita. Y eso era revolucionario, y lo es decir, el principio de la esperanza y de la perplejidad activa es identificarse con lo que ves, con lo que tienes a tu lado, ¿no? Esa gente que lo peor siempre es donde vive, que siempre aspira, tíos, que de las cosas más, tío, hay que ir a Amsterdam, que allí te hacen un estatus increíble, tonto, coño, ¿no? que se te perdió a ti en Amsterdam. Es decir, que eso es así. Desde esa observación tan inmediata, pues yo creo que la revolución siempre empieza por la cercanía. La democracia es más democracia cuando se hace con criterios de proximidad. Me he dado cuenta de una cuestión muy poética en este estudio, y es que entre un gallego y una andaluza hay un tipo que se apellida Gallego de raíces andaluzas, fíjate. Qué bonito círculo acabamos de hacer. La vida, Qué que es pura poesía. La vida es pura poesía. Permíteme preguntarte algo. Oye, Antón, ¿tú esto de la música te lo tomas realmente en serio? Sí, la música a mí y a todos los resentidos es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida, y lo tomamos muy en serio. Ya están aquí, ya llegaron los marcianos.
Sí, ya está aquí este marciano desde hace un rato y hace 30 años de esta entrevista en la que respondías medio en broma, medio en serio. Así que ya puede volver a preguntarse, ya te puedo volver a preguntar, ¿lo de la música os lo tomasteis alguna vez en serio? Sí. Fueron los mejores años de nuestra vida, los más divertidos también, pero lo hacíamos con una seriedad y una profesionalidad absoluta. La misma que he hecho todo lo que he tenido. Es decir, he hecho muchas cosas en mi vida, he entrado en muchos lenguajes artísticos, pero para mí todos, hasta lo que estoy haciendo ahora de danza contemporánea, las tengo que tomar con una seriedad absoluta, ¿no? Absoluta. Porque las cosas son importantes. Fijaros, esta canción, que es del año 93, pues ahora, con alguna variación en el género de los calificativos, se ha usado para presentar el equipo femenino de fútbol del Celta. Wow. Es un orgullo, ¿no? Hombre. Cuando me lo pidieron, a mí me encanta el fútbol femenino, ¿no? En primer lugar porque lo entiendo, yo no sé si es porque van más despacio, pero lo entiendo, y sobre todo porque las mujeres futbolistas no son marrulleras, no hacen eso que se llama se tira a la piscina, no le pegan al árbitro, es un mundo, la inteligencia emocional de las mujeres es absolutamente superior a la de los cabestros, que andamos por aquí. Respondiendo con preguntas tan galeros como nos. Tenemos contactos, tenemos poderes. Hey, ya están aquí, ya están aquí. Hey, ya están aquí. La poesía te llevó a Resentidos, ¿no? Sí. ¿Qué influencia tuvo Rompente en lo que hiciste? Bueno, los Resentidos son posteriores y lo más, por eso yo vivo la perplejidad, lo más increíble que me ha pasado es que de repente en una reunión en el local de ensayo yo no era nada, ni siquiera se había formado propiamente el grupo y tal. Y dijeron, bueno, pues este que hace las letras y no toca ningún instrumento, pues que cante. Y me vi convertido en un cantante profesional durante bastantes años, casi 20 años estuve yo viviendo de la música, ¿no? Y bueno, eso es la historia de cómo la curiosidad incurable que tiene uno te lleva a veces a situaciones muy felices, muy importantes. Sí, hay muchos puntos en común, esa mezcla de modernidad, gallego y provocación y denuncia social. Mira, nena, son como sector naval. Hey, hey, resistiré. Hey, hey, resistiré. Pues ahí siguen, Resistiendo y haciendo denuncia social. Esto fue el sector naval en Vigo. La lucha se mantuvo entre el año 78 y el 83. En Vigo hubo más de 3 huelgas generales y esa unidad, y aparte había todo eso que se llamaba la movida, que al final era la coincidencia en los bares, era la conquista del ocio, y nos hacía coincidir a los modernitos, y acabamos coincidiendo en los locales de copas con los líderes sindicales. Y yo no recuerdo noches más felices que aquellas en que a las 12 de la noche nos reuníamos en las fachadas, delante de los edificios de los sindicatos y recorríamos la ciudad para cerrarla. Yo nunca me sentí mejor y más feliz. De repente era como si por unas horas el mundo te perteneciese, ¿no? Y bueno, fue una lucha positiva, porque por mucho que digan lo contrario, el sector naval hubiera acabado muchísimo peor si no hubiera habido esa lucha de los trabajadores, que por una parte lograron que el sector naval no haya desaparecido y lograron incluso para los que estaban ya en situación de despido unas condiciones muchísimo mejores, ¿no? ¿Crees en el poder de subversión de la música, que las revoluciones necesitan himnos? Sí, yo creo que sí, que necesitamos señas de identidad para cambiar las cosas, o por lo menos nos ayudan. Bueno, tampoco hay que ponerlas en primer plano, ¿no? Pero bueno, pues es claro que ayuda. Mira, ayuda, que es la gran ventaja de la poesía, el ponerle nombre a las cosas. Eso es la poesía. Fijaros, cuando estamos enfermos, lo más importante al final es el diagnóstico. Estos días que el Papa
está ahí, que no se da muerto. No sabe que tiene. Y que no tiene hasta que han sabido que es una neumonía bilateral, que la tuvimos muchísimas personas durante la COVID. Bueno, pues eso es lo que tiene el Papa. Entonces, ese diagnóstico de la realidad, ponerle nombre a las cosas, nos ayuda a cambiarlas. Por aquella época la movida madrileña tenía muchísimo marketing. ¿Tú piensas que la movida viguesa era más auténtica? Bueno, era más popular, no era tan sectaria como en Madrid. Yo recuerdo que en los locales te miraban los zapatos, ¿sabes? Si eras punk, after punk, o si eras country o rockabilly, ¿no? Entonces había un postureo mayor. Era menos cool la movida viguesa. Sí, la poesía viguesa era más salvaje. Y ahora parece que hay una movida gallega. Estamos escuchando a Bayuca, pero también han pasado por este programa, por ejemplo, Ortiga, Tanxugueiras, Grande Amore. ¿Te interesa lo que está pasando ahora, la música gallega? Fíjate, uno de los presentadores de este libro, Enciclopedia Perplejidad en Santiago de Compostela, fue Nuno, de Grande Amore. Yo me siento muy, muy identificado. Y se está haciendo más, se está haciendo mucha más música de la que hacíamos nosotros, y sobre todo mejor, ¿no? Lo que pasa es que algo pasa. Nosotros, yo creo que de alguna forma lo tuvimos muy fácil. Era una novedad sociológica lo que hacíamos. Era un contraste tan grande con la época fascista de la que veníamos, que ocupábamos también muchas páginas de periódicos, mucho espacio en los medios de comunicación. La música que hay ahora es mejor, y sin embargo es más difícil sacar adelante una propuesta artística. ¿Por qué? Musical. Bueno, porque está como está en Galicia y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Es decir, hay los problemas que hay. Yo creo que al final tampoco nos sabemos gestionar todavía. Fijaros que estamos en el momento de que todos estamos felices con ChatGPT, que al final no es más que un gran buscador de ideas. Pero no sabemos gestionar el exceso de información. No. Es decir, la Internet lo que tiene, la revolución digital, es que nos pone en contacto con tantas cosas que no conseguimos gestionar el conocimiento de todas ellas. Por eso es difícil sacar una propuesta artística adelante. De hecho, con esto de estar al día y de que te guste más lo presente y lo futuro, en una entrevista la que sales bañándote en la playa en el 93, yo animo a que busquen la gente este vídeo, porque no se entiende que tú sales de la playa, te estás secando con una toalla mientras te entrevistan, ya luego me cuentas por qué era eso. Decías esto. Yo creo que la mejor música que se está haciendo ahora es la que no conocemos. Eso de que la mejor música que se está haciendo ahora es la que no conocemos, lo has mantenido siempre. Sí, ahora mismo, es decir, la mejor música está en los locales de ensayo, es decir, la conoceremos a lo mejor dentro de un año o no la conoceremos nunca, ¿no? Pero esa es la mejor música, la que está por venir, ¿no? Bueno, habéis mencionado ahí unos nombres, Bayuca, por ejemplo, la propuesta de Bayuca es increíble, ¿no? Es Tanxugueiras, bueno, pues es también una propuesta, fíjate que se fue a lanzar, se metió en una esquina del sistema, que era eso tan horrible del festival de Eurofestival, pero por ahí sabieron... ¿No te gustó esa vertiente sí que eurovisiva? Me encantó, porque de repente estaban todos los intelectuales de Galicia votando por en Eurovisión. Para Eurovisión, ¿no? Entonces fue una revolución y ella se hizo conocida. Entonces todo lo que sirva para acabar con el enemigo es importante. Pues hablemos de otras cuestiones, de otros episodios de tu vida. Cosa dice, ma che cosa fa, ma che cosa dice, ma che cosa fa, e non sei che passa, e non sei che passa, o che passa chi lo sa. Ma che cosa dice, ma che cosa fa, ma che cosa dice, ma che cosa fa, e non sei che passa, e non sei che passa, o che passa chi lo sa. ¿Cómo te afectó, cómo saliste de aquel accidente y de aquellos 18 días en coma? Bueno, pues de alguna forma reforzado. Sí. Sí, sales hasta chulo, ¿no? Le he vencido a la muerte, ¿no? Bueno, sin ningún planteamiento filosófico de que si se ve una luz al fondo ni nada, ¿no? Estar en coma es como estar dormido,
Yo creo que en los últimos días del coma se producen una serie de alucinaciones. Yo escribí un libro en 2017 que se llama Michigan, ¿acaso Michigan? Cronología o crónica de un coma de 18 días. Algunas cosas son absolutamente verdad, otras me las he inventado, pero fijaros, en aquel libro me llegaba a encontrar con Trump repartiendo publicidad electoral en Michigan, ¿no? Michigan, que fue un estado que en aquella votación votó increíblemente a Trump, ¿no? Hay una cierta sabiduría onírica que de vez en cuando aparece, ¿no? Pero del accidente, bueno, sales también sabiendo que lo importante que es la vida, eso es obvio, y cómo la puedes aprovechar. Luego hay que ser un buen paciente. El buen paciente es el que tiene que saber que su código de comunicación con la gente es por favor y muchas gracias, es lo que tienes que decir y te tratarán bien, ¿no? Y bueno, la única secuela peor de todo aquello es que se acabó por el tiempo que yo estuve en coma y por lo que fue la posterior rehabilitación, pues eso acabó con mi empresa de producción, pero bueno, ahora vivo una vida que me permite integrarme y dedicarme directamente a todo lo que es la creación. Mi vida ahora es exclusivamente la creación artística y bueno, de alguna forma, a pesar de mi 65% de discapacidad física, pues es mejor. Antón, estoy pensando que eres un privilegiado porque has podido hacer todos estos años lo que quieres y a tu edad y con esa discapacidad física de un 65% sigues haciendo lo que quieres, como quieres, incluso bailas. Sí, ¿qué te creías? Jódete y baila, ¿no? Sí, jódete y baila, pero quiero saber cómo hacerlo. No, estando abierto a todos, es decir, la curiosidad, que también es otro principio de la sabiduría, te lleva a decir, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a probar esto? Es decir, también hay muchas cosas que inicié y las dejé, ¿no? Pero bueno, la curiosidad es lo que mantiene de alguna forma. Está bien la expresión de la esperanza en cuanto al conocimiento de los lenguajes artísticos, ¿no? Entonces, si estás abierto a todo, pues eso es bueno. Por ejemplo, nunca oirás de mí, tengo ya unos años, decir que lo de antes era mejor. No, es mentira, lo de antes era una puta mierda y hay que reconocerlo. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Fue anterior y peor. Pero también está la irremediable nostalgia, sobre todo siendo gallego, de cosas que echarás de menos de aquella época, supongo, ¿no? O sea, la nostalgia también es irremediable. Sí, pero no le veo nada nostálgico. No, la verdad que no. Cada día, yo todavía paso de los 60 y sigo pensando que los tiempos de atrás, bueno, la adolescencia, tú imagínate que nos devolvieran a la adolescencia, qué horror. Qué coñazo, ¿no? Sí, no, ya qué está. lío, qué problema. Cada vez en la vida has ido ganando independencia para estar y para vivir. Totalmente. Por eso está aquí en esta República Independiente un ser que lo es, que lo ha sido durante toda su vida, que lo sigue siendo, que es un superviviente y que es un perplejo y gracias a esa perplejidad ha llegado muy lejos. Pues queremos